porque la vida nos va a terminar. Así que tienes que vivir para siempre para disfrutar de las cosas que Dios ha creado. Así que para llegar al planeta más cerca, viajando, porque si viajamos ahora a la velocidad de la luz, vamos a derretirnos. Vas a derretir. Tu cuerpo no podrá. Así que familia, tenemos desafíos. Pero la cuestión primero es llegar. Amén. Llegar donde está Jesús y de los demás vamos a ver. Hay que llegar ahí primero. Así que, porque si no vas a llegar, si no tienes planes para llegar, simplemente oírlos. Así que el último tema, lamentablemente, el último tema se intitula El Día de la Salvación. Y permíteme decirte que hoy es el día de salvación. ¿Saben por qué? Porque la Biblia nunca dijo mañana o pasado mañana. Nunca, siempre habló la Biblia de hoy. Hoy, ahora, etc. Así que familia, vamos a tratar la última tema. 2 Corintios. ¿Quién me va a leer esta noche? Ok. Ahí vamos a ver, ¿no? 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2. 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2. Hoy es el día de la salvación. Adelante. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. ¿Foto? ¿Ahora? No terminó. Hay un pedazo más. Sí, perdón. Y he aquí, te he socorrido. Y he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahora el día de la salvación. ¿Cuándo? Hoy. Ahora. La Biblia nunca habló de ayer, de mañana y pasado mañana. Siempre está hablando de hoy, porque vivimos por gracia, vivimos por día, cada día a la vez. Mañana, familia, nadie puede respirar para mañana, porque debes respirar por lo menos por hoy. Y si conservas vida, vivirás para mañana. Amén. Amén. Y es por eso que el día de la salvación, el tiempo es hoy. Y tenemos que entender esta frase, porque hay personas que están simplemente posponiendo su salvación, posponiendo la vida eterna, porque creen que por lo menos a ellos le toca mañana. Pero familia, Dios nunca está hablando de mañana, está hablando de hoy. Porque hoy es el tiempo de salvación y hoy es el tiempo aceptable. Cuando Jesús toca tu puerta, hoy no puedes abrir mañana. Porque Él tocó hoy. Amén. Pero hay personas que te van a decir a Jesús, ¿eres tú Jesús? Mañana te abro. Familia, el día y el tiempo de la salvación es hoy. Y debemos entender que en el tiempo aceptable, o el tiempo aceptable es el tiempo que Dios ha estipulado para salvación nuestra. Dios ha elegido salvarte ahora. Amén. Si tú por lo menos quieres salvarte después, la cuestión es tuya, pero Dios, conociendo tu futuro, tu presente y tu pasado, ha elegido salvarte hoy. Es como los niños que tienen que nacer. Nadie va a depender o decir cuándo van a nacer, sino Dios. ¿Ok? Así que el tiempo aceptable es ahora. El tiempo de gracia es ahora. El tiempo de perdón es ahora, familia. El tiempo que Dios escucha corazones es ahora. Recuerden que cuando Nicodemo vino a Jesús, él estuvo hablando con Jesús, diciendo muchas cosas, pero Jesús oyó su corazón, o Jesús escuchó a su corazón. Y es por eso que Jesús le dio respuesta
a su corazón. De verdad te digo, Nicodemo, si no nacieses de nuevo, no vas a entrar. El hombre no hizo ninguna pregunta a Jesús. Sin embargo, Jesús le contestó a su corazón, porque su corazón sí estaba preguntando, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Hoy, familia, es el tiempo para la entrega. Mañana es demasiado tarde. Hay personas que esperaron para mañana y nunca esta mañana no llegó. Recuerdo que tenía un amigo cuando vivía en Holanda y me dieron la oportunidad en Holanda de montar una campaña, pero como en Holanda no son tan religiosos, me dijeron, ok, podemos darte la oportunidad, vas a predicar una vez a la semana. Y sí, digo, no hay problema. Y era un jueves. Así que prediqué 6 semanas, 6 temas. Triste, ¿no? 6 semanas de 6 temas. Pero recuerdo que el último tema, que iba a ser el jueves, el jueves, un sábado como hoy, y el tema final será el próximo jueves. Fuimos a visitar a un amigo que solía venir a la iglesia. Y yo y el traductor nos encontramos ahí en la casa, pero no hemos hecho ninguna cita para encontrarnos con el muchacho. Cuando yo lo vi, yo dije, óigame, Dios tiene algo importante que decir a este señor. Entonces subimos a la escalera, sonamos el timbre, él nos abrió y nos metamos y estábamos hablando. Y yo le dije, ¿por qué no estás viniendo a la iglesia? ¿Por qué no estás caminando más con Jesús? Yo no te veo. No, sabes, lo que pasa es que yo necesitaba un trabajo y estaba orando mucho al Señor para que Él me ayudara con un trabajo y finalmente Dios me ayudó con el trabajo. Así, qué bueno. ¿Y cómo es el trabajo? Bueno, el trabajo tengo que trabajar el viernes de la noche. ¿Es seguro? Sí, yo tengo que trabajar el sábado, es por eso no puedo venir a la iglesia porque tengo que trabajar el sábado. Yo le dije, óigame, ¿estás seguro que Dios dio ese trabajo? Sí, fue Dios. ¿Estás seguro? ¿Cómo puede ser que Dios esté en contra de sí mismo? Está diciendo algo, está haciendo otro, ¿no? Mira, debes fijar bien, creo que Dios no te dio ese trabajo. Pero Él sabe que necesitas trabajo, pero parece que alguien adelantó a Dios y te dio ese trabajo. No, es Dios, yo estaba orando a Dios. No te estoy diciendo que no fue Dios, pero debes de estar seguro. Porque mira, ahora por el trabajo ya no estás asistiendo a la iglesia. No vienes más los sábados porque tienes que trabajar. Entonces hablamos diferentes cosas, otras cosas. Llegó el momento de irnos. Y recuerdo bajando la escalera, él quedaba arriba y me dijo, hermano Jansen, dije, ¿qué? Mira, debes orar para mí. Yo dije, no, yo siempre estuve orando para ti, estoy orando, pero ¿cuándo vienes tú mismo a orar? Porque es diferente cuando yo estoy orando y tú puedes orar y no vienes. No, voy a venir. Digo, y yo le dije, ¿por qué no vienes a la campaña? ¿Y cuándo va a terminar? No, el jueves se viene, este será el último tema. ¿Así? ¿Y cómo es el tema? Yo le dije, mire, el último mensaje para Holanda. Y él me preguntó, ¿crees que es el último para Holanda? No, puede ser para Holanda, no, pero para ti sí. Y yo me fui. Así le dije, para ti sí. Y me fui. Familia, con razón, prediqué el jueves y no vino. El sábado, después del jueves, estábamos en la iglesia y yo recuerdo que estaba dando una clase de escuela sabática y en la clase yo usé su ilustración, sin mencionar su nombre. Cuán difícil es a veces que la gente piensa que Dios lo dio, Dios hizo eso cuando no fue Dios. Al llegar a casa esa noche, el teléfono sonó y agarramos el teléfono y la persona estaba llorando. Yo le dije, ¿qué pasó, mi mamá? Creí que era mi mamá. ¿Qué pasó, mi mamá? No es tu mamá. Entonces, ¿qué pasó? No sabes que murió. ¿Quién murió? Era el muchacho. El muchacho murió en un sábado, familia. Lo dispararon yendo al trabajo y lo dispararon. Así que no quiso moverse del sábado y el enemigo logró eliminarlo en el sábado yendo al trabajo. ¿Y saben que los médicos dijeron, los doctores, que normalmente nadie muere por ese balazo, pero él sí murió? Yo mismo tenía que enterrarlo. Familia, cuidado.
porque el diablo está aprovechando. El hombre estaba seguro que Dios le dio el trabajo. Y yéndose a ese trabajo, lo dispararon en la garganta y murió. Qué triste joven. Dios me dio el trabajo, trabajar el sábado. ¿Cómo es? Es imposible. Pero no quiso oír. Entonces, como no quiso apartar el sábado, el enemigo aprovechó. Así que familia, el tiempo de la entrega es hoy. Amén. Nadie puede bendecirte como Dios, nadie puede protegerte como Dios. El tiempo de la salvación es hoy, es ahora, no mañana, porque nadie sabe tu mañana. Tú mismo no lo sabes. Ninguna persona sabe su mañana. Estamos viviendo cada día, Señor, gracias por este. Si consigo gracia en tu vista, espero, Señor, que mañana también recibiré un día completo. Porque hay familias que vieron el sol salir hoy, pero no lo vieron descender. Mira, y por cierto, ayer mataron otro muchacho. ¿Eh? Oigan, esto no va a acabar, esto no va a terminar, familia. Así que, sí, lo mataron en la cabeza, disparo, ¡bam! Y se está muerto. Ayer por la noche. Si oís, ¿no? Oís su voz. Vamos a leerlo. Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Si al oír su voz hoy, ¿qué tenemos que hacer cuando oímos la voz de Dios? Escuchamos la voz de Dios. Si lo tienes, la mano adelante. Por lo cual, como Ajá. dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, Ajá. no endurezcáis vuestros corazones, Amén. como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Por eso, como dice ¿quién? El Espíritu de Dios nos está diciendo, si hoy oímos la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Familia, el hombre muchas veces, a pesar que entiende o comprende que Dios está llamando, están endureciendo su corazón. Y yo no entiendo, pero respeto. ¿Cómo es posible que Dios está detrás de nosotros como casi como si está pidiendo limosna? Nos está rogando, suplicando para salvarnos. Yo no entiendo esa parte, yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible que Dios me está rogando? Permíteme salvarte, por favor. Familia, si Dios nos da la vuelta, nos da la espalda, ¿qué vamos a hacer? Porque de allá viene nuestro respiro, nuestro corazón está latiendo porque Dios dio ese orden. Entonces, si perdemos a Dios, ¿qué vamos a ganar, familia? ¿Qué podemos ser? ¿Dónde podemos alcanzar sin Dios? Nada. Así que vivir sin Dios, o por lo menos tratar de vivir sin Dios, es cometer suicidio, familia. Porque tarde o temprano la luz va a apagar. Así que si oímos la voz de Dios, familia, abremos el corazón. Estemos dispuestos a hablar con Dios, a comunicar con el Señor. ¿Por qué? Porque solamente de Dios viene la vida eterna. Amén. Y si tenemos planes aún para alcanzar la vida eterna, la única forma para alcanzar esa vida eterna es por lo menos relacionándonos nosotros con Jesús. Porque separado de Jesús no va a haber vida eterna, familia, para ninguna persona. Así que vamos a leer el versículo 12 al 15. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice,
Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ahí está la repetición, familia. Dios nos está repitiendo otra vez la misma frase. Si hoy oímos o escuchamos la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Familia, Dios nos está rogando, suplicando, permítame salvarte. ¿Por qué? Porque si Él no logra hacerlo en este mundo, no va a haber ninguna oportunidad para nosotros más. Solamente en esta vida podemos tomar la decisión para la vida eterna. No va a haber oportunidad. Y es por eso Dios nos está tratando de convencer. Capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículos 6 y 7. Por lo tanto, puesto que falta que alguno entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Otra vez, por tercera vez. La mayoría de las personas, por lo menos, no saben qué significa perderse. No lo saben. Pero por lo menos lo puedes entender al ver cómo Dios te está tratando de ayudar. Él sí sabe que es perder. Me refiero a la vida eterna. Es por eso que Dios está tratando como un padre que está mendigando, está detrás de sus hijos. Permítanme salvarlos. ¿Por qué? Porque familia, cuando cierra la puerta de la gracia no va a abrir nunca más. Los que están adentro no pueden salir y los que están afuera no pueden entrar. Hoy es el día de la salvación. El diablo te va a decir, no hay razón para adelantarte, apurarte. Mira, tranquilo, eres joven. Tranquilo, estás ocupado. Mira, eres demasiado anciano. Tranquilo, Dios te va a esperar. Claro, Dios siempre te va a esperar. Pero la vida si no te va a esperar, la vida va a acabar. Así que familia, el diablo siempre te va a decir, mira, no tienes que apurarte. Tranquilo. Mientras él está aprovechando cortarte la vida. Porque cuando más tú detengas a Jesús, das oportunidad al diablo. Y del otro lado, el ángel te va a decir, tu ángel guardador te va a decir, mañana puede ser demasiado tarde. Hay muchas personas que guardaron por mañana y su mañana nunca llegó. Venid a mí todos los que estáis cansados, cargados, preocupados, molestados. Venid a mí, Jesús está diciendo. Los que tengan miedo, los que tienen, por lo menos necesitan esperanza, los que están tristes. Venid a mí. Jesús nos está invitando. No es una persona, es un Dios que te invita. Permíteme ayudarte. Traiga tus cargas, tus problemas, tus preocupaciones, tráigamelo a mí. Jesús me está pidiendo. Lleve tus problemas a Jesús. Si tienes miedo, has oído la voz de Dios, estás convencido que Dios me está llamando, pero necesito solucionar este problema. Familia, ve con Jesús con tu problema. Amén. Porque Jesús es experto en solucionar problemas. Hasta ahora no ha fallado. Ese Jesús es tremendo. La Biblia siempre nos ayuda a entender el plan de la salvación. Vamos a leer este versículo y también este. Génesis. Vamos al primer libro de la Biblia para entender dónde estamos ahora, por qué las cosas están pasando como están pasando. Génesis 15, 13 y Éxodo 12, 40 y 41. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ajá. ¿Cuántos años? 400 años. Dios dio a Jacob
Abraham, que después fue a Jacob, a entender que su pueblo va a ser tomado en esclavitud. Van a servir como esclavos, pero después de 400 años, Dios dijo a Abraham que él mismo vendrá a liberarlos. Amén. Ahora vamos a ver en Éxodo qué pasó. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Ajá. Y pasados los 430 años, en Ajá. el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuántos años pasó? 430. ¿Y cuando Dios dijo? Así que hay un espacio de, como dicen, 30 años que Dios tuvo que usar para convencer a los israelitas para que saliesen. Dios empezó a trabajar, pero pasaron entre tanto como 400 años, como 30 años, porque ya él tuvo que, de esos 400, él tuvo que llamar a Moisés, prepararlo y después enviarlo a Egipcio. Así que el tiempo se adelantó. Dios empezó en el tiempo correcto, pero la preparación, la forma de convencer a esos israelitas o hebreos fue como casi 30 años, familia. Dios tuvo que convencerlos para sacarlos, porque eso no fue en una semana, 2 semanas, no, pasó el tiempo. Porque, ¿sabe cuál fue el método de Faraón? Ok, cuando viene una plaga, sí, voy a dejarlos, ve a orar, pídele al Señor que quita todo, y cuando Moisés lo hace, ninguna persona va a ir. Así que estaba jugando con Dios. Familia, finalmente, Dios tuvo que poner mano fuerte para liberar a su pueblo. Y sabemos que el capítulo, porque vamos a leer, son muchos capítulos, del capítulo 7 hasta el 12, yo voy a resumirlo acá para usted. Que por lo menos se trata de las plagas. Recuerda que Faraón no quiso dejar al pueblo de Dios ir. Y Dios tuvo que darle con mano fuerte. Y envió 10 plagas. Y cada plaga tenía como objetivo golpear a un Dios falso que ellos simplemente adoraban. Recuerda que Faraón era casi un Dios, se sentía como Dios, era adorado como Dios, era tratado como Dios. Pero cuando tuvo que enfrentar las plagas, él mismo se dio cuenta que no tenía ningún poder en contra del poder de Dios. Así que cada plaga estaba destinado para golpear a un Dios falso, para ponerle a prueba. Y finalmente resultó que era difícil para Faraón. Mira, la plaga de las ranas, ¿ah? La tercera de los piojos. La cuarta, las moscas. Y cada plaga tuvo su tiempo, familia. Nosotros lo leemos como si fuese pasar un día, trata, a ver, no, tuvo su tiempo. ¿Sí? Que cuando el agua se puso rojo, tuvo su tiempo para aclararse otra vez. Así que pasó tiempo, 30 años más o menos. Dios tuvo que luchar con este hombre para simplemente que se dejase el pueblo ir. Y era tan orgulloso, tan terco, que estaba dispuesto a enfrentar al propio Dios, porque se sentía como Dios. Recuerda que él dijo, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová? Que yo tengo que obedecerle. Entonces Dios le dijo que entonces vas a conocer parte de mí. Te voy a enseñar quién soy yo. Y mira cuando empezó a caer las azufres, ¿ah? Ahora es bien para que entendamos que esta historia simboliza o representa nuestra liberación hoy. De la misma forma que Dios tuvo que usar plagas, todo para arrancar su pueblo de las manos de Nabucodonosor, de Faraón, es exactamente como Dios tiene que hacerlo para arrancar su pueblo de las manos de Satanás. Ellos eran esclavos físicamente, nosotros somos esclavos espiritualmente. ¿Ok? Así que esas plagas, familias,
fueron prácticamente la forma que Dios estaba avisando y también ayudando al pueblo a creer en Dios y también reprendiendo a Faraón para que dejase el pueblo ir. Es exactamente como nuestra historia hoy va a terminar. Y eso queremos, por lo menos, que tú los veas. ¿Ok? Recuerda que Dios dijo algo sumamente importante. El Éxodo 12, versículos 7 y 13. Adelante. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Espera, familia, ya sabemos, con Dios, para alcanzar perdón, sangre tiene que ser derramada. Y cuando Dios inició este plan de salvación, la sangre que Dios aceptaba era de los animales. Claro, el animal tiene que ser un animal limpio y debe ser un animal perfecto, no puede tener enfermedades, dificultades, no. Y esas personas tenían que tomar el animal, digamos, el día 10 y lo van a sacrificar el día 14. Entonces, cuando lo agarran o lo toman el día 10 es para observarlo, cómo camina, cómo anda, si todo va bien, su estómago está bien, que está, cuando no está cocochando, no sé cómo lo dicen en tu idioma, pero tienen que observarlo porque ese animal representa prácticamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si esos animales representaban a Jesús, y es por eso que cada animal, especialmente su sangre, tenía que ser perfecto y limpio. Y es por eso tuvieron que, como dice el capítulo, no podemos leer todo, pero si lees el capítulo cuando llegue a casa, vas a ver que este capítulo Dios los indicó y dio instrucciones de qué forma, qué tenían que hacer para ser salvos. Amén. 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 Así que, versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ok, así que familia, el animal, ellos tenían que comerlo. Con ropa vestida, preparado, listo para salir. Y la sangre de ese animal, ellos tuvieron que tomar parte de esa sangre y untarlo en los postres, los de 2 lados, costados, y el de arriba. El de abajo no. ¿Por qué? Porque nadie va a pisar la sangre de Jesús. Así que tenían que untarlos simplemente por los 2 lados, de esta forma. Acá y aquí no, porque nadie pisará la sangre preciosa o la sangre que simboliza la sangre de Jesús. Así que sí tenían que usarlo porque, como el versículo 13 dice, que esta sangre untada en los costados simplemente representa la señal de fe. La señal de fe. ¿Por qué? Dios, el ángel destructor, cuando iba pasando, las casas que no tenían la sangre, no importa. Dentro de esa casa, todos los primogénitos morirán. Desde animal hasta el hombre. Así que, cuando el ángel empieza a pasar, lo importante es reconocer la sangre. Donde no hay sangre es porque no hay creyente. Y donde no hay creyente, Dios no va simplemente a aplicar misericordia porque no hay ninguna persona que ni está obedeciendo ni está creyendo. Pero donde hay sangre, familia, Dios pasará, ¿cómo dice? Pasar por alto, ¿no? Pasar por alto, ¿no? Sí. Esa casa, sí. Y las familias allá adentro conservarán su vida. Sí. Pero imagínate una casa que donde yo soy el primogénito, mi primer hijo, primogénito, hijo de mi primer hijo, primogénito, hijo de mi primer nieto y primogénito, todos nosotros y mi padre, que sí es primogénito, mi abuelo, todos moriremos.
Así que en una casa puede haber 6, 7 personas que se van a morir. Por no aplicar la fe, por no creer. Ya podemos ver qué importante para Dios es creer. Porque puede ser que personas van a decir, yo no creo en eso. Eso no es una locura. Familia, la fe es necesario. Amén. Amén. Así que donde no hay sangre en los costados, familia, muerte va a caer. Los primogénitos. Esos fueron por lo menos los 10 plagas. De sangre, de ranas, de piojos, ¿no? ¿Ok? Moscas, ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y muerte de los primogénitos. Este es lo que dio Faraó bien duro. ¿Saben por qué? Porque él tuvo un hijo primogénito. Y le dio bien duro cuando llegó ese momento. ¿Por qué? Porque a pesar que Dios dio las instrucciones, los egipcios no creyeron en eso. Porque dijeron, no es para nosotros, es para ustedes. Que ustedes dicen que su Dios les va a liberar. Es exactamente como hoy. Hay personas que no creen que eso va a venir. Y es por eso que están viviendo el tipo o clase de vida que están viviendo. Porque si creyeron o creyesen que Jesús que estaba en camino, cambiarían de vida, familia. Pero la mayoría de las personas no creen que Jesús va a venir. Y es por eso que están viviendo lo que viven. Pero tuvieron eso para la preparación era que tuvieron que agarrar un animal el día 10 para sacrificarlo el día 14, familia. Tuvieron que combinarlo con pan sin levadura, gracias, levadura, y también tuvieron que untar a sus costados con la sangre. Después, todo el mundo tenía que permanecer en casa porque el ángel destructor iba a pasar, familia. Así que el día 15 iban a amanecer los que creyeron salvo y los que no creyeron muertos. Porque ese ángel pasó a medianoche. Pasó a medianoche, familia. Y conforme la Biblia, cuando el ángel pasó, familia, vamos a leerlo, vamos a ganar el tiempo, el tiempo ya está avanzado. Cuando el ángel empezó a pasar, familia, ve este humo, no sé si lo puedes ver bien, pero ese humo, ahí está. Estaba entrando ese humo porque el humo entra en todas partes. Y las personas empezaron a caer. Y el orden de Dios era que nadie saliese de su casa. Que todos tuvieron que permanecer en casa. Orando y estar junto como familia listo para que después que el ángel destructor pasase, podían salir y agarrar el viaje que tenían preparado. Y familia, eso es lo que pasó. Lamentable, para gracia de Dios, ninguna familia hebreo tuvieron muerte. ¿Saben por qué? Porque creyeron en Dios. Amén. Pero de los egipcios, incluyendo el hijo de Faraón, se murieron bastante. Había una mortandad, como la Biblia dice, que estaban, mira. Y por primera vez Dios, nunca antes ni después, tuvo una liberación de tantos esclavos. Nunca en la historia, casi un millón de esclavos fueron liberados por Dios. Y salieron, familia, como si ya lo sabemos la historia. Y cuando llegaron al mar, a pesar que estaban asustados, Dios les dijo, no temáis, porque Él está ahí. Y familias, que Dios abrió el mar y el pueblo pasó por medio del mar en tierra seca. Y sabías que por pasar en medio de ese mar, el pueblo de Israel fue bautizado. ¿Sabes que ese fue su bautismo? Por primera vez en la historia, 1 millón de personas se bautizaron juntos. Por primera vez. Nunca después ni nunca antes. Ese fue su bautismo. Así que ellos también tuvieron que bautizarse, familia. Así que Dios sabe todo, Dios es omnisciente. Amén. Así que el día de la gran salvación, familia, conforme que con Éxodo capítulo 12, 13 y 14,
fue el día de la gran liberación. Y familia, estamos simplemente estudiando lo que va a repetirse hoy en nuestro tiempo. No sé cuándo, pero sí sé que va a repetir. Por primera vez salieron tantos esclavos juntos. Mira cuántas personas, casi 1 millón de personas, por el líder que Dios eligió para llevar a esas personas a la tierra prometida. ¿Cuál era esa tierra prometida? A la Canaán terrenal. Hoy no estamos viajando a Canaán terrenal, estamos viajando a Canaán celestial. Amén. Y recuerde que Dios abrió, algo está pasando, entonces Dios abrió el camino, familia, y por el poder de Dios, con el suspiro, porque Dios nos sopló, porque si Dios hubiera soplado así, hubiera quitado Moisés, el agua, el mundo y todo. Dios tuvo que usar el aire más débil, así Dios abrió el mar. Porque si hubiera soplado, había quitado al mundo. Pero no quiso quitar el mundo, simplemente quiso abrir el mar. Así que usó la parte más débil, el aire más débil de un Dios. Y así abrió Dios el mar. Y los israelitas, el pueblo, pasaron. Y de esta forma Dios bautizó a cada uno de ellos. Y cruzaron el mar, familia. Así que hoy es diferente. Ahora voy a traer la historia esa que ustedes vieron. Vamos a traerlo acá ahora, en nuestro tiempo. Lo primero vamos a leer el capítulo 8, versículo 34. Vamos a leerlo. Vamos rápido porque el tiempo del reloj aquí vuela. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel, repítelo por favor, hermana. Todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Dígalo, léelo. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Ahora, ¿quién quiere ser esclavo del pecado? Levanta tu mano. ¿Sabe por qué? Porque el pecado paga mal. La paga del pecado es la muerte y nadie quiere morir. Pero si permites que el pecado te domine, si permites que el pecado te esclaviza, familia, finalmente morirás. Y Jesús lo dijo bien claro. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y solamente Jesús puede liberarte del pecado. Amén. Y esa esclavitud. Porque solamente Jesús tiene el poder. Juan capítulo 8, versículo 36. La Biblia lo dice bien claro. ¿Sí? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Familia, solamente Jesús tiene el poder. Esta vez no va a ser 10 plagas, van a ser 7. 7 significa total, completo, plenitud. Exactamente. Así que esta vez no va a ser 10, esta vez va a ser 7, familia. Será suficiente para sacudir los fundamentos de este mundo. O lo que resta. Y vamos a tener plagas de sangre, vamos a tener de piojos, ¿no? Piojos. El sol va a quemar, esa palabra es difícil, ¿ok? Pero vamos a tener 7 tipos de plagas. Vamos a leerlos porque es demasiado. Pero por lo menos para que tú sepas que de la misma forma que Dios tuvo que usar plagas, va a usar plagas otra vez, familia. Bien, entonces esta vez, familia, debemos entender que como Dios lo hizo, las plagas que cayeron del Egipto, esta vez es diferente.
Las llagas malignas infectan a la gente. ¿Por qué? Porque despreciaron la ley de Dios. El mar se vuelve sangre. Eligieron la marca de la bestia. Mira, cada plaga va a ser puesta donde las personas no quisieron o no están dispuestas a obedecerle a Dios. Y es por eso que nuestra generación va a pasar por plagas. Los manantiales se vuelven sangre por rechazar a Dios, fuente de agua de vida eterna. Familia, cuando lleguen estos momentos, hay personas que van a llorar. Permítame decir, hay personas que van a correr a la iglesia, van a latir, van a llamar al pastor. ¿Puedes venir por favor a ayudarme? Pero es demasiado tarde, familia. Porque cuando empieza a caer las plagas, el puerto de la gracia ya cerró. Es como que cuando vieron el agua, empezó a llover, todo el mundo corrió hacia el arca. Noé, permítanos entrar. Ahora sí quiero entrar, porque tú tuviste razón. Pero era demasiado tarde. ¿Sabe por qué? Porque no fue Moisés quien cerró la puerta. Fue Dios quien... Noé. Gracias. Fue Noé, no fue Noé. Fue Dios quien cerró la puerta. Y si Dios cierra la puerta, persona, no hay hombre que la pueda abrir. Hoy es el día de salvación. Hoy, ahora. Así que, mira, el sol se vuelve calcinante, oígame. Rechazo por el verdadero día de reposo. Quisieron adorar el día del sol, entonces el sol les va a quemar. Están dando homenaje al sol, entonces el sol va a pagar. Y va a pagar bien caro. Familia, así que cada plaga tiene su objetivo. Amén. No será por caer, no, tiene objetivo. Y esta vez no es sangre de animales, sino será la sangre de Cristo Jesús. Solamente la sangre de Cristo Jesús, familia, alrededor de nuestro corazón será como señal para que cuando viene el ángel destructor, nuestra marca, la sangre de Dios, nos va a salvar. Todo es igualito. Aplicando nuestro tiempo, pero es igual, familia. Esta vez también la sangre que vamos a usar no será la sangre. Sí vamos a usar sangre, pero no de animales, sino la sangre que fue derramada en la cruz de Calvario, que es la sangre de Jesús. Familia, también Dios tiene un plan. Como ellos tuvieron la instrucción, tuvieron que buscar un animal, después sacrificar el 14, comer la carne con pan amargas. Todo eso también nosotros tenemos nuestras instrucciones. Una persona que quiere ser salvo debe creer, debe ser bautizado, debe estudiar la palabra, debe entregar su vida por lo menos a Jesús, debe pertenecer a la iglesia, debe entrar en la iglesia, porque solamente contra la iglesia las puertas del infierno no pueden prevalecer. No hay lugar en este mundo para que el Dios del cielo te pueda conservar sano y salvo que no sea la iglesia. ¿Amén? Y es por eso que Jesús fundó su iglesia sobre sí mismo. No sobre Pedro, sobre sí mismo. Así que no hay ningún otro lugar que Dios puede depositarte y después encontrarte que no sea la iglesia. Ahí debes estar o permanecer hasta que mueras o hasta que Cristo viene. Amén. Porque ahí es donde Jesús te puso. Él no te va a buscar a ninguna parte. Ahí vas a estar. O ahí debes estar. Porque ahí Él te puso. Así que familia, también nosotros tenemos nuestras instrucciones. Y finalmente debemos recordar, familia, que ya hemos hablado del juicio. Que está en la fase. ¿En qué fase estamos ahora del juicio? Investigativo. Después viene la fase declarativo y último es la fase, ayer lo platicamos, ejecutivo, familia. No se olviden. ¿Sí? Así que familia, llegará el momento que el tiempo termina. Y mi tiempo también te está terminando. Pero cuando termine el tiempo empezará la eternidad. Pero primero Dios va a terminar con el tiempo. Cuando el tiempo termina, familia, el mundo se va a dar cuenta. Pero nosotros ya sabemos que va a terminar. Amén. Es por eso Jesús nos está preparando, familia.
Mira, son ilustraciones basadas en lo que la Biblia nos está describiendo, que llegará este momento. Familia, cuando llegue este momento, tú debes estar lejos, arriba, muy alto, yendo al cielo con Jesús. Amén. Porque no va a haber lugar en este mundo para esconderse. Todo lo que tenemos, todo lo que hemos construido, todo lo que hemos trabajado, será destruido. Todo, pero todo. No importa dónde vas a esconder, en este mundo no va a haber lugar. Porque el fuego que viene es para destruir. Así que cuando el ángel destructor pasó, los que no tuvieron la marca o la sangre, no importaba quién era detrás de esa puerta, morían los primogénitos. Es igual. En este momento, familia, no va a haber ningún lugar para esconderse. Todos que no tienen la marca de Dios, que no están esperando a Dios, que no fueran arrebatados con Jesús, familia, van a ser destruidos. Porque el fuego de Dios no solamente va a destruir el pecado, pero recuerden el tema de ayer, pero también va a purificar la tierra. Amén. Y finalmente viene Jesús. Y este es el evento que estamos haciendo preparación. Familia, llegamos al último tema y también las últimas palabras. Hay personas que aún no han decidido. Están ahí preguntando qué van a hacer. Bueno, por lo menos yo terminé con mi parte. Ustedes van a quedar en las manos del Espíritu de Dios. Él por lo menos va a seguir convenciendo que deben creer en Jesús. Porque si no creemos en Jesús, familia, no va a haber vida eterna para ninguno. Y este momento va a llegar. Esa es la esperanza más grande que un ser humano puede tener en su corazón. Que ni la muerte le pueda arrebatar de su corazón. Porque si la muerte cruza por su camino, vas a descansar en Jesús. Pero cuando Jesús viene, la muerte tiene que entregarlo en las manos de Jesús. Amén. Porque su nombre está escrito en los libros de la vida. Así que familia, ahí está, donde estamos ahora. Este evento va a suceder. Jesús va a venir. Amén. Aunque todos los cristianos dejen de esperar a Jesús, Jesús tiene que venir. ¿Saben por qué? Porque prometió que iba a venir. Y debe cumplir. Jesús no puede mentir. Y nunca prometió cosas que él no puede cumplir. Así que Jesús vendrá, familia. Lo importante es, o la pregunta es, ¿dónde estarás tú? Porque Jesús va a venir. De seguro, yo puedo morir. Tú también, pero de seguro Jesús va a venir. Y la pregunta es, ¿dónde estarás tú? ¿En qué lados terminarás? ¿En Egipto o alcanzarás a Canaán? ¿En el mundo o alcanzarás el cielo? ¿Con el diablo o estás con Jesús? ¿En la verdad o estarás en la mentira? ¿En el cielo o estarás en el infierno? ¿Dónde estarás, familia? Tú debes decidir dónde vas a pasar la eternidad. Solamente hay dos lugares para pasarlo. O en el infierno o en el cielo. Ahora voy a hacer mi última oración. La última, pero terminé. Quiero orar primero para los que tengan planes de ir al infierno. Voy a orar para que Dios te convence que debes abandonar ese plan. Puede ser que estás contento porque estás libre, no hay ninguna restricción, puedes hacer lo que quieras, pero la cuestión es dónde estás yendo. Eso es importante. Hay una persona que tiene planes de ir al infierno, porque quiero orar contigo para por lo menos tratar en la oración de convencerte que no es el mejor lugar. No fue hecho para ti, fue hecho para los diablos. Y tú mereces al cielo. ¿Hay una persona? Porque debes entender, es por eso que Dios no destruyó el infierno. Porque hay personas que finalmente quieren ir. Allá es donde van y allá van a ir.
Por lo menos gracias al Señor que acá no hay ninguna persona que tiene planes de ir al infierno. Ahora voy a voltear la pregunta. ¿Hay personas aquí que tienen planes de ir al cielo? Entonces, pasen al frente. Vamos a hacer nuestra última oración. Y recuerden, para ir al cielo, familia, tienes que nacer de nuevo. Tienes que tener, vengan. Deben tener su pasaporte. Si no lo tienes, debes trabajar en eso. Porque sin pasaporte no puedes ir al cielo. Jesús mismo lo dijo. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver ni tampoco entrar. Ahora puede ser que tengas miedo, pero el miedo no te va a salvar. La decisión que tomas puede salvarte. Así que vamos a orar. Aló. Vamos a orar. Sí, familia, estamos aquí como un grupo. Hay personas que en este momento están bailando, otros están caminando en la ciudad, otros están disfrutando de la noche, pero nosotros estamos aquí por algo serio, muy serio. Estamos tratando con la vida eterna. Y es por eso que por lo menos tómalo como algo serio, que probablemente ninguno de nosotros estamos seguros de que volverás a tener una oportunidad como tuviste estas 2 semanas. Yo conozco personas que vinieron en una campaña en viernes con la